Amigos, les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión convoca a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros, a compartir pues cuáles son sus líneas de investigación, sus inquietudes académicas, su labor docente inclusive, y sobre todo qué están haciendo en términos de investigación y de difusión y divulgación de estos resultados. Muy particularmente nos interesa qué están volcando en la publicación de sus materiales y qué pasa a constituir parte del fondo editorial de nuestra universidad. El día de hoy me da mucho gusto recibir a la doctora Mirandeli Bautista Ávila. Doctora, bienvenida, le agradecemos que acepte la invitación para estar aquí platicando con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor maestro Marcial, y pues muy contenta de acompañarnos y poder hablar un poquito de nuestra obra y de lo que hacemos. Que además es muy interesante, doctora. Hoy vamos a platicar sobre este libro que usted coordinó, Teoría y Cálculos Elementales para el Licenciado en Farmacia, que para los que somos legos en la materia no tienen nada de elementales, son bastante... he hojeado el libro, no le voy a decir que lo pude leer porque son áreas que no manejo y con las que no estoy muy familiarizado. Sin embargo, pude apreciar, y eso es lo que quiero que usted nos cuente, pude apreciar un trabajo muy interesante, muy cuidadoso, que tanto usted como coordinadora y autora de unos artículos, como sus colaboradores han volcado aquí. Antes de entrar en la plática del libro, quiero presentarles a la doctora Mirandeli. Ella es licenciada en química por nuestra universidad. Estudió esta licenciatura en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Después se fue a España, a la Universidad Complutense de Madrid, y en la Facultad de Farmacia estudió biología molecular, bioquímica y biología molecular. Y claro que esto pues le dio una formación orientada hacia los intereses académicos y científicos en cuanto a la farmacia. A su regreso de estos estudios se incorpora la doctora Mirandeli a la licenciatura en farmacia que se imparte en el Instituto de Ciencias de la Salud de esta universidad. En esta licenciatura la doctora ha participado como coordinadora de extensión y de investigación de esta licenciatura y actualmente es líder del cuerpo académico de la misma. Doctora, pues usted coordinó este libro de Teoría y Cálculos Elementales para el Licenciado en Farmacia. Lo que ojeé, leí y entendí es que, bueno, hay una preocupación de ustedes, sobre todo para fortalecer y darle una nueva vitalidad a esta licenciatura, porque además entiendo que somos de las pocas universidades del país que imparten esta licenciatura. Y ustedes, lo que estoy viendo en este libro por los títulos y un poco ojeando los artículos, se interesan por demostrar que esta licenciatura y que los estudios de farmacia son fundamentales, importantes, y tenemos que revitalizarlos para fortalecer el campo de la salud y muy particularmente de la salud pública en México. Y sobre todo creo que lo entenderemos mejor después de hacer una conexión con esta crisis que actualmente vivimos en tiempos del coronavirus, de esta pandemia, y que bueno, en manos de ustedes está mucha de la suerte de esta y de muchas enfermedades, y sobre todo enfermedades que pegan, que golpean al individuo, a la familia, pero como en el caso que hoy vivimos, también a la sociedad. Así que me parece que están haciendo ustedes como licenciatura un trabajo importante, como investigadores, muchísimo, muy importante, y lo vuelcan en este libro donde ustedes nos presentan 8 capítulos sobre diversos tópicos de la farmacia. Doctora, ¿cuál fue la intención de usted al invitar a sus colegas a participar en un libro colectivo? ¿Cuál fue el objetivo de este libro, si nos hace favor? Ok,
Pues efectivamente, me da mucho gusto escucharlo, maestro Marcial, esta introducción, porque, bueno, retomando un poco, efectivamente, la licenciatura en farmacia es muy joven en el país, y fue nuestra universidad en el año de 1994, la cual oferta la primera licenciatura en México. La doctora Fela Visogurovich tuvo esta visión junto con los integrantes de la universidad que acompañaron este nacimiento de la licenciatura, y, y a los años que nos encontramos ahora en 2020, aún siguen siendo muy pocas las universidades que ofrecen esta licenciatura. La licenciatura en farmacia se ha equiparado, al menos en México, muchas veces con la del químico farmacéutico biólogo, pero sin embargo, aunque retoman áreas parecidas, la verdad es que son muy distintas, y más la licenciatura en farmacia que se imparte en nuestra universidad, que tiene un enfoque clínico. Es la única universidad donde la licenciatura en farmacia tiene un enfoque clínico, y donde nuestros alumnos, al concluir, hacen una residencia, digamos, en hospital, tienen que hacer su servicio social, todo en hospitales. Es por eso pues que toma mucho auge esta área. Como también bien menciona, cuando yo salgo a hacer mis estudios de posgrado, lo que me encuentro también es que la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, donde tuve la oportunidad de concluir los estudios de posgrado, pues tenía décadas y décadas, incluso la fachada tiene todavía ahí como memoria histórica los disparos cuando el franquismo, etcétera, ¿no? Entonces para mí era como muy importante cómo el ejercicio del farmacéutico en otros lados del mundo estaba tan presente. A mi vuelta a mi alma mater, aquí a la UAH, pues justo encuentro que la licenciatura en farmacia, aunque ya estaba en marcha, pues bueno, era un joven. De hecho todavía siento que sigue siendo un poco joven, pero bueno, era hace 2 años todavía más joven, y me integro, la coordinadora en ese momento, la maestra en ciencias Josefina Reynoso, que me había dado clases en la licenciatura en química, estaba al frente de la licenciatura, y tengo el contacto, me invita, y pues quedamos, yo creo que ambas en ese momento muy contentas con esta nueva colaboración que se pudiera dar, yo integrándome de nuevo a esta máxima casa de estudios. Y pues bueno, ya dentro de la licenciatura, siempre con la inquietud de hacer más cosas, y en el área de la investigación, no solo en laboratorio, sino también la investigación teórica y documental, pues es que me integro a participar en varias obras, en algunas con el doctor José Antonio Morales, que estuve participando de coordinadora. Digo, él siendo el coordinador principal, me invitaba a revisar los capítulos, a apoyar esta área, y es como me voy metiendo un poquito cada vez más en este trabajo, que se ve que no tiene fin, es muy amplio, nunca se acaban los capítulos, Así es. Y es como de repente veo la necesidad de un libro de texto, más que de un libro de investigación avanzada, un libro de texto para los estudiantes en farmacia. Porque hay muchos libros de texto para las distintas áreas del conocimiento. Sin embargo, también lo que se rescata mucho de esta obra es que es un libro de texto para los estudiantes en farmacia, cosa que no existía a lo mejor ni en el mercado, ni para ellos, reforzando todos estos capítulos. Es así como que nace esa necesidad de tener un libro de texto, y
pues qué mejor que hacerlo con mis compañeros, que cada uno es experto en cierta área. La verdad tuve muy buena recepción con la idea. Esta idea nació muchísimo tiempo antes que se viera el libro publicado. Y la verdad agradeciendo a todos mis compañeros porque todos cuando los invité me dijeron sí. Y se entusiasmaron y así es como empieza y nace esta idea de este libro. Yo encuentro además, cuando lo estuve aquí hojeando, encuentro que ustedes adoptan una actitud muy didáctica, sin salirse del campo de lo científico, de lo académico en esencia. De todos modos, ustedes se preocupan por darle un tono didáctico y después de plantear los elementos básicos de la teoría, llevan al lector, en este caso al alumno, a un ejercicio de práctica. Les plantean, además de ejemplos, problemas por resolver, que me hizo recordar mucho aquellos textos de Shaun que en la Facultad de Economía alguna vez tuve que consultar. Y bueno, me gustaba muchísimo esta manera de llevarlo, fórmulas muy complejas, pero que ustedes a partir de los ejercicios van conduciendo con mucha pedagogía, muy didácticamente al alumno para que entienda lo que tiene que hacer. Entonces creo que es un libro en ese sentido muy redondo, muy sencillo, pero no por eso menos interesante y serio en términos de los asuntos que aborda. Si me permite, voy a leer aquí los capítulos rápidamente. En el primero es nomenclatura de compuestos inorgánicos para farmacéuticos. En el 2, equilibrio ácido-base. En el 3, en el que usted participe, no en el 3, no, posología. En el 4, donde usted sí participa, cálculos de dosis parentales. En el 5, ejercicios de bioestadística. En el 6, donde usted también colabora con otros compañeros, estabilidad de medicamentos. En el 7, ejercicios básicos de farmacocinética. Y el 8º y último es cálculos farmacéuticos útiles en farmacia hospitalaria, que también le di por ahí alguna ojeada y entendí, bueno, la importancia de que un licenciado en farmacia sea parte del cuadro profesional de todos los grandes hospitales y medianos hospitales y pequeños hospitales que existen en este país. Allí es donde creo que es importante la necesidad de fomentar el crecimiento, el interés por esta licenciatura y el crecimiento de alumnos en ella. Entonces, bueno, pues la sola enumeración de los capítulos nos permite ver que ustedes se preocuparon por abordar en términos muy amplios los renglones, los caminos fundamentales de la licenciatura en farmacia en este país que tanto la necesita. Dígame, particularmente en los capítulos en los que usted participa, ¿qué nos comparte usted, doctora, junto con sus colaboradores? Cálculos de dosis parentales. Porque además aquí quiero hacer otro comentario. Cuando estoy viendo, todo el mundo dice aspirinas, dale una aspirina y listo, y lo mismo se la dan al niño de 5 años que al adulto de 90 y al joven de 20 y a la señora de 40. Y ustedes lo que están aquí planteando es la medicina, como el acta de nacimiento y las huellas digitales, es personalizada. O sea, ustedes están planteando un asunto que, de acuerdo con el padecimiento, la edad, las condiciones biológicas, el peso, qué sé yo, debe tender a ser un cuidado mucho mayor la dosificación. Entonces, cuando ustedes plantean en esto cálculos de dosis parentales, pues entiendo que se preocupan muchísimo por poner mucho cuidado y orientación en estos aspectos. ¿Nos quisiera comentar de este capítulo? Claro que sí. Bueno, antes justo de entrar a este capítulo y retomando lo que menciona el fundamento del libro, efectivamente, así como le decía yo, quisimos hacer como un libro de texto. A mí en general, no a todas las personas nos gusta, bueno, aquí tengo el libro, no a todas las personas nos gusta rayar nuestros libros en general que leemos, ¿no? Rayarlo, doblarle la página para saber dónde te quedaste.
cada quien somos muy especiales o exquisitos con con el trato de nuestros libros, ¿no? Sí. Pero yo lo que intentaba es que este libro realmente fuera un libro de acompañamiento. Desde el capítulo 1, que es nomenclatura, que es lo primero que ven en primer semestre los alumnos, efectivamente el libro tiene ejercicios donde se va enseñando cómo resolverlos paso a paso y da lugar a unos ejercicios donde ya no tiene las respuestas. Así justamente, ahora que menciona el libro de la línea de Sham, que ahí teníamos que estar resolviendo, también me tocaron por ahí en mis áreas de conocimiento. Y pues bueno, hacerlo de esta forma fue como un libro de acompañamiento como para toda la licenciatura, para que los alumnos lo puedan cargar, lo puedan resolver, lo puedan, si lo gustan, si gustan, pueden usar su lápiz también en el libro. Creo que es una, en especial, sé que no todas las personas les gusta, pero pues creo que este libro se presta para eso. Es un libro como de acompañamiento, como bien menciona en esos libros. Y pues va subiendo de nivel del conocimiento. Va empezando enseñándoles desde nombrar los compuestos, la relación que tienen unos compuestos con otros, el equilibrio ácido-base, la posología que habla de las dosis, después en este capítulo de cálculo de dosis, como bien menciona, las dosis se tienen que personalizar. Hay dos tipos de poblaciones que se ve muchísimo más claro. Lo que es los niños, ya que aún no tienen totalmente desarrollado, por ejemplo, su sistema renal, o los pacientes geriátricos, porque pues sus enzimas, su hígado, su riñón ya no responde igual. Es por esto que el cálculo de las dosis parenterales, esto se da más, de hecho, en hospitales, pero se tiene que hacer de acuerdo al peso, de acuerdo a la condición patológica. Entonces es donde ya redondeas lo que es el capítulo, a partir como del capítulo efectivamente 4, 5, 6 en adelante, se tiene que ir avanzando ya en los grados. Y del cálculo de dosis parenterales, pues nos habla del uso racional de los medicamentos, que efectivamente también es una línea de investigación de la licenciatura. El uso racional de los medicamentos cobra justo, de hecho, ahorita una gran importancia. ¿Por qué? El farmacéutico, es misión del farmacéutico dar a conocer el uso del medicamento. No solamente ahí está, te recetó esto el médico y él te dice, no, tómate tanto de tanto, pero somos muy dados a la automedicación. Entonces, si a mi vecina le funcionó fármaco para tal padecimiento, pues ella misma me lo recomienda porque aparte lo venden libre en la farmacia y lo puedo ir a comprar, ¿no? Entonces, pues bueno, es ahí donde entra el farmacéutico y en el uso racional de medicamentos, porque no todas las personas pueden tomar los mismos medicamentos ni a las mismas dosis. Cobra mucha importancia el uso racional por la automedicación. La automedicación nos puede llevar a cuadros de intoxicación, a cuadros de presentar otras patologías que no se hubieran presentado si no nos hubiéramos, por ejemplo, automedicado, ¿no? Y también, por ejemplo, dentro de los hospitales cobra mucha importancia porque tenemos que estar muy alerta acompañando al médico. Como ustedes bien mencionan, el farmacéutico es miembro de este cuadro básico de salud. Para cualquier cosa de dosis que estemos alerta de que no esté por algún error correcta la dosis, pues tenemos que ajustar las dosis a las condiciones del paciente. Si es a la edad del paciente, a la condición física, al peso. Y pues bueno, en este capítulo se les va enseñando a los alumnos cómo hacer este cálculo de dosis
dependiendo de todos estos factores. Es lo Muy que... interesante. Sí, adelante, adelante. No, sí, es lo que más o menos en este capítulo es lo que el alumno es, o el farmacéutico es lo que lleva. Muy interesante y además le diría que muy sabia su opinión cuando nos dice usted cuidado con la automedicación y más en estos tiempos de coronavirus, de que yo me creo médico, si bien es cierto que dicen que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco, lo cierto es que hay que medirlo y frenarlo cuando no es correcto, porque ahora estamos viendo pruebas de graves efectos cuando la gente cree que con recetarse, automedicarse, determinadas medicinas va a salir de un problema tan severo y hemos visto casos patéticos, así que me parece muy interesante la opinión que hace usted. Otro detalle que a mí me gustó mucho cuando veo en el capítulo 3, el de posología justamente, las dosis, todo eso, pero me gustó mucho la cita que ponen aquí, el epígrafe, ¿hay algo que no sea veneno? Todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis determina que una cosa sea o no veneno. Y esto lo dice Paracelso. Yo creo que Paracelso es para ustedes como, por decirlo de alguna manera, el monstruo icónico de la farmacopea. Tuve oportunidad de leer hace algunos años el libro Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar, que justamente inspirado en la figura de Paracelso, este gran médico de lo que hoy es Suiza, inspirado en esa figura, aunque no es exactamente un libro autobiográfico, sí crea un personaje que pareciera Paracelso, que recorre toda la Europa medieval, entre medieval y su tránsito a renacentista, y cómo en unos lados es aceptado como un gran sabio y en otros como un brujo, precisamente porque conoce los principios básicos de una medicina que estaba cuajándose hasta llegar a lo que hoy manejamos y hoy nos es tan útil. Entonces me acordaba de Paracelso, que además es recomendable. Doctora, de verdad es un libro interesante y yo creo que no solo para los estudiantes de farmacia, cualquier estudiante de medicina debería leerlo, no tanto para ejercer o sustituir al licenciado en farmacia, sino para saber, después de leer este libro, a quién puede tener de colega, compañero y copartícipe en la solución de problemas de la salud en un país como el nuestro. Me parece que es un libro interesante y pues le haría una última pregunta para cerrar esta entrevista, pero además muy interesante lo que usted nos comenta. Le preguntaría, doctora, ¿qué recepción ha tenido entre compañeros, entre alumnos? Y no sé si hayan tenido la oportunidad de saber que este libro esté utilizándose en otras universidades o escuelas de farmacia, pero ¿cuál ha sido la recepción de este libro tan interesante? Ok. Pues este libro se presentó el año pasado en nuestro evento de la FUL y la verdad es que ha tenido como muy, muy buena recepción entre nuestros estudiantes por esta situación que es como muy de talacha y de resolver los ejercicios. Y de hecho eso se pensaba, que los propios profesores se apoyaran en él y obviaran esa parte de ir a buscar en diferentes bibliografías y reunir en una misma bibliografía el ejercicio, los ejercicios que les vas a dejar. O si no entendiste bien algún tema, poderle referir a esta obra. En ese sentido, nuestros estudiantes han tenido muy buena recepción con el libro y también me ha gustado que otros estudiantes hemos tenido la oportunidad de cuando salimos a congreso, por ejemplo, el año pasado a finales estuvimos en el Congreso Iberoamericano de Farmacia y pues les llevamos la obra y a los alumnos también de allá de la facultad de Campeche. Y pues bueno, ¿no? La buena recepción con los profesores y con los alumnos. Ahora lo que nos hemos dedicado es esta difusión
como que del boca a boca con nuestros colegas, y pues bueno, han tenido muy buena recepción, incluso nos han externado que han querido también hacer algo parecido con sus propias necesidades, su propio enfoque y en sus propias universidades, y que pues que bueno, que de momento muchos de ellos, de hecho yo solo me llevé unos cuantos, y nos decían, pues bueno, ojalá nos puedan mandar un poco más, o si se podía comprar por la página de la universidad. Entonces bueno, eso nos ha dejado como muy, muy contentos a los autores, ya que pues bueno, como todos los libros, lleva su proceso y tardamos en que saliera a la luz lo que se tenía que tardar, pero bueno, ¿no? Ya una vez teniéndolo en las manos, pues es más fácil que se pueda compartir, y creo que ha tenido muy, muy buena recepción tanto con nuestros alumnos como con los alumnos de fuera del estado. Me da mucho gusto y además, bueno, pues es resultado, además del buen trabajo de ustedes, pues también la presencia de nuestra universidad más allá de sus espacios, más allá de sus campus. Doctora, muchas felicidades por este libro. Yo creo que esto los va a obligar a que muy pronto estén pensando en una segunda edición, y pues en cuanto reanudemos actividades físicas en los espacios universitarios, que estemos más allá de la contención, seguramente que aquellos interesados que nos escuchen podrán acudir a la librería Carácter en el pabellón universitario de Ciudad del Conocimiento de esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y podrán adquirirlo o escribir o telefonear para que puedan adquirirlo. Seguramente que esto será factible. Doctora Mirandelli Bautista Ávila, gracias por aceptar esta invitación, gracias por una plática tan interesante de un tema que nos parece ajeno, quizá desconocido, pero no ajeno, porque diariamente estamos expuestos a muchos problemas de salud, y más, como decía en algún momento de la charla, en estos tiempos de pandemia. Y lo que usted nos ha dicho ha sido muy ilustrativo y además muy orientador. Felicidades por el libro, gracias por la participación en esta presentación editorial. Doctora Mirandelli Bautista Ávila. A usted, amigo, que nos sigue en este programa de Editorialmente, gracias, y recuerde que lo esperamos en la próxima presentación de un libro más del Fondo Editorial de nuestra universidad. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación, y estoy a sus órdenes para cualquier otra duda, ya sea con el libro, con la materia o con otra cuestión. Muchísimas gracias, maestro Marcial. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.